Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar allí en la Biblia. Vamos a buscar Zacarías. Como ustedes saben, yo estoy haciendo un estudio sobre Zacarías. Y vamos ya para el capítulo 6 de Zacarías. ¿Estamos? Zacarías capítulo 6. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Voy a solo leer del 1 al 3. Zacarías 6. Dice así: Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas, los cuales o las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintados. Todos ellos eran caballos briosos. Y vamos a detenernos allí porque es necesario en este estudio que estamos haciendo, en este pequeño estudio, pues ir analizando de una manera consecutiva todo esto que nos está mostrando la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca de este libro, ¿cierto? Hemos estado hablando de que este libro es un libro profético, que quien lo escribe, el profeta Zacarías, era un profeta joven, y este profeta venía de la deportación de Babilonia. Ya se habían completado 70 años de esclavitud, de cautiverio, y el pueblo de Israel volvía nuevamente en esa misericordia que tiene Dios de su pueblo, volvía a su nación y empezaba todo un proceso de restauración. Y entonces, en medio de toda esa realidad social, en medio de toda esa realidad política, económica que se venía generando, el pueblo estaba agobiado. Creo que cuando vemos la realidad que vivimos también nos agobiamos en el alma, en el corazón, ¿cierto? Se agobia nuestra alma, así como se agobia el alma cuando caemos en conductas que no agradan a Dios, también así se agobia el alma por producto de ver la realidad en la que estamos viviendo. Y como les decíamos en las reuniones anteriores, Zacarías es un libro donde Dios presenta un mensaje. Este es un mensaje en donde Dios se revela y se revela de muchas formas, a través de muchas visiones, y esas visiones las tiene Zacarías en una sola noche. Me imagino que fue como una especie de vigilia, ¿cierto? Porque fueron varios momentos dentro de esa noche donde Dios se manifestó a este hombre, a este siervo suyo, y le envía un mensaje. Inicialmente decíamos que ese mensaje que Dios envía a través del profeta Zacarías es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo para todo este pueblo que está agobiado por diferentes circunstancias, pero también es un mensaje de juicio. Y aquí estamos viendo ya como la última parte de toda esa revelación. Estamos viendo aquí cómo ese mensaje de juicio se vuelve más insistente de parte de Dios. Retomando un poco lo que mirábamos en el capítulo anterior, en el capítulo 5 hablábamos de la visión de la mujer que estaba en un efa, en una vasija, ¿recuerdan? Una mujer que estaba en una vasija y habían 2 mujeres más que ese efa, esa vasija, esa eh, canastilla que uno podría llamar así también, estaba volando y estaba siendo llevada hacia Sinar. Y todo eso es una representación, esa mujer en ese recipiente llevada por 2 mujeres más
que dice allí el capítulo 5 que son mujeres con alas de cigüeña, iban hacia la región de Sinar, son una representación también del juicio de Dios, ya que la cigüeña no solamente muestra la misericordia de Dios o referencia a la misericordia de Dios, sino que también la cigüeña es un animalito que se utiliza o se tiene por el pueblo de Israel como un animal inmundo, como un ave inmunda. Y toda esta simbología que hay aquí, las tres mujeres en sí son una representación de toda la maldad. En ese lenguaje profético que encontramos en la Biblia, cuando uno lee estos pasajes, uno dice, bueno, pero eso se ve como muy mitológico, muy fantasioso, uno ve un rollo volando, ¿cierto? Uno ve una mujer dentro de una vasija que no se puede salir, intenta salirse, pero no se puede salir, ve unas mujeres en forma de alas de cigüeña, también volando y llevándose esa vasija y con esa mujer dentro. Todo eso es como una visión, una imagen mitológica, pero lo que está mostrando aquí en la visión es un mensaje de Dios hacia su pueblo y hacia la humanidad, y hace referencia a el juicio, ¿sí? Al juicio de Dios. Ese efa, y ahí habla de plomo, ¿no? El peso de plomo de esa eh, vasija, o de la tapa, mejor, de esa vasija. Es una representación de la cultura comercial que se estaba dando en esa época. Aquí está haciendo referencia y es una representación a los negocios, a las transacciones comerciales, económicas, financieras que se hacían y que eran de gran cantidad. Y como hablábamos en la ocasión anterior, había aquí una conducta, y es la usura, ¿no? Y ese exceso de usura que se está dando en medio del pueblo de Dios es reprochado por el Señor. Ese comercio, esos negocios que ellos estaban haciendo, esas técnicas que ellos estaban practicando, eran técnicas que ellos habían aprendido, y que las habían aprendido ¿en dónde? Pues en la esclavitud. 70 años atrás habían estado siendo influenciados por todas estas técnicas antiguas, por todas estas técnicas de una cultura babilónica, y ellos las trajeron acá al pueblo de Dios y empezaron a practicar, e inclusive no respetaban, no consideraban a los hijos del pueblo de Dios, y no tenían en cuenta los parámetros y los preceptos que Dios había establecido respecto a lo que tiene que ver con lo material, con el manejo aún del dinero, de los recursos. Y cuando uno hace un análisis de la ley de Dios, esa ley que Dios le da a Moisés, el énfasis en esa ley tiene que ver con el estilo de vida que deben estar cultivando los hijos de Dios. Y por eso encontramos ese énfasis en el honrar a Dios, en el honrar a los padres, en el guardar el día de reposo, en el no robar, en el no matar, en el no adulterar, en el no fornicar, bueno, todo, en el no desear la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Todo esto que encontramos en Éxodo 20. Y todo esto que nos habla acerca de la ley mosaica, tiene que ver pues, con un contexto cultural. El- la narrativa bíblica que estamos encontrando aquí es una narrativa dentro de un contexto donde las personas estaban dedicadas específicamente al pastoreo, a la agricultura, y por eso vemos mucha referencia a viñedos, cultivo de las uvas, vemos mucha referencia a las cosechas, a los rebaños, hablando de la cría de ovejas, de cabritos, etcétera, etcétera. Pero en sí,
Todo esto que encontramos aquí en Zacarías es una revelación de Dios al pueblo para que el pueblo sea sensible. Si Dios nos habla, pues nosotros debemos prestar atención, ¿cierto? A eso somos llamados, usted y yo somos llamados a estar atentos, a prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. A veces mantenemos despistados, a veces mantenemos enfocados en otras cosas y desapercibidos, ¿cierto? Perdemos de vista el verdadero propósito de lo que nosotros estamos haciendo. Y es una revelación en este capítulo 5 y 6, es una revelación sobre el juicio de Dios. Y por eso la mujer en esa vasija es un símbolo de todo lo inadecuado, es un símbolo de todo lo inaceptable, de todo aquello que Dios reprocha. Y uno lo encuentra a través de los parámetros que Dios ha establecido. Por eso vemos en la Biblia mandamientos, por eso vemos en la Biblia preceptos, estatutos, decretos, ordenanzas de parte de Dios. ¿Y por qué Dios está reprochando? ¿Por qué Dios está planteando que va a establecer un juicio? Pues sencillamente porque todas estas acciones son acciones que a Dios no le agradan. Aún en el mismo énfasis del capítulo 5 y del capítulo 6, vemos que el comercio que se estaba desarrollando, la manera como ellos estaban haciendo sus transacciones, eran de manera abusiva, era de manera injusta. Todas esas transacciones que ellos desarrollaban tenían un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pues enriquecerse a toda costa, y su enriquecimiento era abusivo. Es verdad que uno debe trabajar y producto del trabajo uno debe disfrutar de ese producto, ¿cierto? Pero todo esto era desmedido en gran escala. Y eso también tiene que ver con nuestra realidad en la actualidad. Hoy que estamos observando toda una crisis económica, ustedes ven toda una crisis inflacionaria en estos momentos. Es impresionante cómo todas las cosas han subido y más con las malas decisiones que nosotros a veces vemos que los que hemos elegido para que nos representen toman y que aceleran la crisis, ¿no? Si uno no toma medidas sabias, por ejemplo, en medio de la crisis, ¿qué debemos hacer? Ahorita los servicios públicos se han elevado. La primera reacción y acción nuestra, ¿cuál sería? No es la queja, ¿no? No es quejarnos y decir, ay, no, yo inmediatamente cierro la llave, ¿sí? Si ya me gastaba 3, 4 litros de agua para lavar 2 platos, ahorita tengo que es aún, sí, recoger 1 litro de agua y con ese litro de agua lavar no uno, sino todos, ¿sí? Tengo que adaptarme a la realidad en la que estoy viviendo. Si hay una crisis energética, y más en este tiempo que se nos viene el fenómeno del niño, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, reservar, ¿sí? Dejar de tener prendidas las luces, lo que no estoy usando, ¿sí? No usar tanto ese celular en las noches, los mismos, ¿cómo les podemos llamar? No dueños, pero sí trabajadores y promotores de Google están diciendo que hay una recomendación impresionante con respecto al uso de los celulares en las noches, ¿no? Que evitemos en las noches dejarlos lejos, apagados, ¿sí? Eh, la mayoría de la gente tiene su teléfono fijo, entonces si hay alguna emergencia, llámeme al teléfono fijo, que ese suena duro y me despierta, ¿no? Pero hay unos hábitos que nosotros hemos adquirido producto de la influencia de toda esa dinámica que se estaba dando en el pueblo de Dios y que también tiene que ver con toda la influencia del mundo hacia nosotros. Dios está reprochando entonces ese excesivo amor al dinero y como decíamos anteriormente, Dios está reprochando eso porque el amor al dinero es una forma de idolatría.
Cuando usted le da o le pone mayor interés a una cosa, le pone mayor interés a una persona y ese interés está por encima de Dios, inmediatamente usted está asumiendo una actitud, una forma de idolatría. Dios hace un énfasis a través de su palabra y en estos pasajes con relación al modo de vivir en el que los hijos de Dios deberían vivir. Y aquí hay un sistema que Dios está rechazando, un sistema que Dios ha anunciado que va a erradicar de aquellas personas que no le presten atención, de aquellas personas que no le acepten como Señor y Salvador. Y de por sí este es un sistema satánico, es un sistema alejado, apartado, hostil a todo lo que Dios motiva, a todo lo que Dios impulsa, va en contra de lo que Dios ha establecido. Y pensando en todo el énfasis que hay aquí, yo le invito a que me acompañe. Vamos a mirar allí en Juan capítulo 2, 12, en el verso 3. Voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús, pues los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Y a mí me llamaba la atención este pasaje porque dice cuando valora algo y no sé cuánto le habrá costado a esta mujer. Me imagino que si ahí dice que es un perfume muy costoso, pues le costó bastante, ¿cierto? Pero yo admiro allí en esta escena de la Biblia es la actitud de esta mujer que independiente del costo, ella hace una acción ¿para qué? Para agradar al Señor, ¿cierto? Hace una acción para adorar a Dios, hace una acción para exaltar el nombre de Dios. Y considero que esa debe ser nuestra actitud. A la luz de la Biblia nosotros aprendemos también respecto a todo esto, ¿no? Debe ser nuestra actitud. Y Dios, y Dios por eso evalúa mucho el modo de vivir y enfatiza mucho en el modo de vivir. De por sí los 10 mandamientos tienen que ver con el hecho de cómo nos relacionamos con Dios, pero también de cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Cómo honras tú a Dios? ¿Es Dios lo primero para ti? De tu tiempo, de tus talentos, aún de tus recursos. Yo tengo el testimonio de una damita anciana y a mí me impresionaba ver que a pesar de que ella nunca quiso proyectarse a subir de escalafón porque era docente, ahorita ya está retirada, pero ella era docente y nunca quiso subir de escalafón. Entre un mayor escalafón tenga un maestro, pues mayores recursos recibe, ¿cierto? Y ella nunca, pero lo que recibía en ese primer escalafón que ella tenía, le alcanzaba. Y yo siempre me preguntaba por qué le alcanza, y es porque ella siempre llegaba a la sede y decía, acabo de venir de cobrar. Siempre llegaba así, ¿sí? Llegaba y tocaba la puerta y decía, acabo de venir de cobrar. Y venga, páseme el sobre y páseme el lapicero y ore, porque yo quiero honrar primero a Dios. Y ella dividía y honraba primero a Dios. Entonces Dios siempre está analizando la actitud del corazón. Y aquí Dios les está reclamando a este pueblo que vienen de la esclavitud, vienen de condiciones desfavorables, de esclavitud, de agobio, ¿sí? Están en un proceso allí de restauración y en vez de asumir una actitud correcta, están asumiendo unas actitudes incorrectas, donde están mostrando que no quieren seguir los preceptos, los principios de Dios con sus actitudes, porque uno puede decir, sí, 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 yo quiero honrar a Dios o yo honro a Dios, pero no lo hacen.
Y eso lo está reclamando el Señor y por eso le está diciendo, viene juicio. Y otro pasaje que encontramos en Apocalipsis, voy a leerles algunos pasajes teniendo en cuenta este estudio. En Apocalipsis 2, en el verso 13, allí en Apocalipsis 2, verso 13, la misma traducción en lenguaje actual dice, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso, sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Y esta es otra actitud que vemos aquí de reconocimiento. En Zacarías vemos cómo Dios reprocha, cómo Dios muestra su incomodidad, su fastidio respecto a la actitud de este pueblo que en vez de estar tratando de restaurar, de reconstruir, de mejorar de una manera adecuada, lo está haciendo con actitudes equivocadas. Y aquí vemos otro elemento en Apocalipsis, que es la fidelidad, ¿sí? Y vemos a una persona, ¿sí?, a la que está haciendo referencia allí, que habla de que confía en medio de un lugar, en medio de una realidad, en medio de una situación de adversidad bastante tremenda, donde aún están persiguiendo a los hijos de Dios. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y si a mí me toca? Si esta es la época de la persecución para nosotros, los cristianos, ¿quién sale corriendo primero? O nos sostenemos o perseveramos, ¿sí? Entonces Dios llama la atención respecto a que lo que está viviendo el pueblo de Dios aquí, en esta realidad y en este contexto que nos narra Zacarías, hace referencia a un gran sistema de maldad, y ese gran sistema de maldad está siendo enfocado o está mejor enfocando a la gente hacia lo material. Y lo material siempre va a llevarnos a nosotros a adoptar una actitud de idolatría. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar más en lo que nos llama la atención de las cosas y de las personas y las vamos a poner por encima de Dios. Y con eso ya perdimos el año, ¿sí? Con eso ya estamos asumiendo una actitud que no glorifica a Dios. Y bueno, hay más pasajes, Gálatas, vamos a ir a Gálatas, sigo en la traducción en lenguaje actual, Gálatas capítulo 1, allí en Gálatas capítulo 1 en el verso 4, dice la palabra del Señor, Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Es una realidad que estamos en medio de un mundo malo, ¿sí? Mire al que está a su lado y dígale, el mundo en el que usted anda es un mundo malo. Y como decía mi abuela, ¿no? Si uno anda en medio de ese mundo, algo se le pega, ¿sí? Sí, hay un dicho así, ¿no? El que entre la miel anda, algo se le pega. Entonces mira al que está ahí a su lado y dígale, ¿qué es lo que se le ha pegado? ¿Qué se le ha pegado tanto, no? Porque uno empieza a mostrar lo que se le ha pegado, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo Dios ahí en Zacarías al pueblo a través del profeta. A ustedes se les pegó las costumbres de ese pueblo donde estuvieron esclavos. A ustedes se les pegó. Yo recuerdo a una persona, un comerciante, que él decía, yo en la iglesia soy cristiano y soy santo, pero yo salgo de la puerta para allá de la iglesia y yo soy comerciante. Y a mí me parece que eso no debe ser así, porque nosotros debemos ser íntegros en todos los espacios, ¿sí o no? Y a eso nos llama el Señor. Y la exhortación es para nosotros también.
El mensaje allí de juicio ya no es un mensaje de consuelo, de ánimo, sí, de esperanza solamente, sino que Dios también llega y dice, bueno, pero también tengan en cuenta esto, si ustedes siguen viviendo de la misma manera en que vivían antes de irse para Babilonia, de la misma manera que vivían cuando estaban en Babilonia y ahora que salieron de Babilonia vuelven y siguen viviendo de la misma manera, entonces tenga, esto es lo que va a pasar. Y de por sí uno encuentra eso, ¿cierto? Encuentra esa realidad dentro del pueblo de Israel. Y Colosenses, porque tengo algunas referencias aquí que no quiero dejar de compartir. Colosenses, capítulo 1 también, Colosenses 1, pero el verso, miremos el verso 13 de Colosenses, y dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Anteriormente hablaba, ¿sí?, de la obra de Cristo, ahí en Gálatas 1:4, y esa obra de Cristo, Dios la desarrolló a través de Jesucristo por la obediencia de Jesucristo. Y nosotros deberíamos asumir esa actitud de obediencia a lo que Dios quiere, a los propósitos de Dios. Y aquí en Colosenses, ¿qué dice? Que Él nos ha rescatado, que estábamos en la oscuridad y que aparte de estar en la oscuridad estábamos en el reino de nuestro enemigo, que es Satanás. A veces no alcanzamos a visualizar o dimensionar lo que Dios ha hecho. Dios nos sacó de aquí, mire, nos sacó de aquí y nos llevó allá. Esa obra extraordinaria fue la que Dios hizo. Pero nos sacó de aquí y nos llevó para allá, no para seguir viviendo y para seguir teniendo las mismas conductas, actitudes. Ahora, eso no quiere decir que nosotros ya estemos santificados totalmente, ¿no? Porque la santificación progresiva es un proceso, ¿sí? Y de vez en cuando, o cada 24 horas, o cada 6 horas, o yo no sé cada cuánto, a usted se le voltea el chispero, ¿cierto? Le sale el cobre, ¿sí o no? Mire ahí al que está a su lado y verá que alguito de cobre le sale. Se le salió el apellido, como dicen por allí. Pero uno reacciona y uno recapacita y se hace consciente de que está siendo influenciado por un sistema que es poderoso, pero que es temporal, un sistema que es limitado y un sistema como Dios le está diciendo al pueblo de Israel ahí en el mensaje a través de Zacarías, un sistema al cual Dios va a juzgar y lo va a hacer hacia el futuro, ¿no? Dios está diciendo, yo juzgué en el pasado, yo estoy juzgando en el presente y en el futuro también. Yo voy a organizar las cosas. Así que nosotros no podemos estar ahí como despabilados, relajados en el sentido de que no hemos acomodado las cosas, no nos hemos organizado, no hemos eh, resarcido tantas cosas que debemos resarcir. Todo esto, ¿no? Muestra cómo ese sistema se caracteriza. Ese sistema que nos está influenciando es un sistema donde vemos el orgullo, donde vemos la avaricia, la guerra, la codicia. Eso no ha cambiado, ¿sí? Dios va a acabar con todo eso y va a hacer un cambio, una transformación con todo esto. Y bueno, lo que nos muestra Dios a través de su palabra es que su deseo, su voluntad es quitar del corazón de sus hijos toda la influencia de ese sistema. Y por eso les está advirtiendo y les está enviando este mensaje. ¿Para qué? Para que haya conciencia, para que haya arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de conducta, ¿sí? Por eso en el Nuevo Testamento encontramos, el que mentía, ya no mienta más.
Eso es arrepentimiento. Pero si uno va donde Dios y le dice, Señor, perdóname porque le dije una mentirita piadosa y una vez la adorna, ¿no? Sí, uno la adorna, ¿sí? O me tiré una canita al aire y entonces uno adorna, ¿no? Sí, sí están viendo las noticias de los últimos tiempos. Nos están adornando con palabras suavecitas, diferentes, para decir que no es, pero sí es. Entonces nosotros tenemos que ser muy perceptibles al mensaje que nos está tirando el mundo. El mundo nos tira un mensaje y nosotros, ay, sí, sí, eso es diferente. Vámonos por allí, eso es diferente. No, ¿qué cuento? ¿Cuál diferente? Es la misma vaina. Mi abuela decía, es el mismo perro, pero tiene diferente piola. Solo, lo único que hicieron fue cambiarle el lazo, pero es el mismo perro. Entonces necesitamos ser conscientes de la influencia de nuestro enemigo. Miremos otro verso, Apocalipsis, en el capítulo 17, en el verso 18. Dice, la mujer que has visto representa a la gran ciudad y su rey domina a todos los reyes del mundo. Aunque no es muy agradable, pero cuando habla la Biblia de la mujer, en estos contextos proféticos, no está hablando de la mujer de carne y hueso, ¿no? Está hablando es de la actitud de infidelidad, ¿sí? Por eso habla de la prostitución, ¿no? Y habla desde la infidelidad, de la condición espiritual equivocada. Entonces Dios está reclamándole a su pueblo y está advirtiéndole a su pueblo del juicio. Y si usted vuelve allí a Zacarías, vamos a Zacarías, nuevamente allí a Zacarías capítulo 6, versículo 1 dice, levanté otra, vamos a leerlo en otra versión, vamos a leerlo en la tradicional, Reina Valera, ¿sí? Zacarías capítulo 6, versículo 1. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y es interesante esto, aunque ya lo leímos en la otra versión, pero aquí hay una visión. Recuerdan que hablábamos de que Dios le había dado a Zacarías en una sola noche varias visiones. Y unos dicen que eran 8, otros dicen que eran 10. Pues nosotros nos fuimos por la posición de las 10 visiones. Esta es la última visión. Y en esta última visión se ve la visión de los 4 carros. Pero dice allí que habían 2 montes. Cuando en la Biblia se habla, y sobre todo en el lenguaje profético se habla de los 2 montes, esto es una referencia aquí particularmente al monte de Sión, pero también al monte de los olivos que quedaban en el valle de Hebrón. Y ahí está hablando de 2 montes, pero también la palabra montaña tiene que ver con una referencia a un imperio o a un reino. Entonces, en el lenguaje profético, cuando se habla de montes, ¿se está hablando de imperio o se está hablando de reino? Entonces, está aquí haciendo referencia a 2 imperios, a 2 reinos. Y también dice allí que esta referencia tiene que ver con Babilonia. Pero no solamente está hablando de la Babilonia física que en el pasado, en la antigüedad, fue destruida, sino también con la espiritual que se está levantando y que va a resurgir, que es la nueva Babilonia. Pero hace referencia a los 4 carros. Esos 4 carros tienen una relación con los 4 jinetes que encontramos en Apocalipsis, ¿sí? O sea, no es una coincidencia, ¿no? Y es curioso ver que Zacarías, póngale 900, más o menos 800 años antes de Cristo, y después de Cristo, Apocalipsis fue escrito más o menos por allá en el año 100,
larguito, después del año 100 de nuestra era. Miren la diferencia de tiempo. Y hay una relación, hay una correlación, hay una línea allí de pensamiento muy particular. Y no es una coincidencia, o sea, es algo que tiene que ver con lo que nos plantea la Biblia. Esos 4 carros tienen que ver con los jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Y cuando en la Biblia se habla de carruaje, ese carruaje del que está hablando allí Zacarías, tiene que ver con que esto que se está dando o que esto que se va a dar o que esto que se está anunciando es una referencia a que el acontecimiento tiene implicaciones a nivel global, a nivel mundial. Sí, porque no está hablando de un solo carro, sino de 4, ¿sí? Y vemos allí la relación con esos 4 carros. Y los 4 carros, son los 4 juicios de Dios. Esos 4, o el número 4, son una referencia a que ese acontecimiento, como les decía ahora, tiene esas implicaciones a nivel mundial. Entonces, el juicio que Dios va a hacer, lo va a hacer sobre o contra los gentiles, todas aquellas personas que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él va a ejecutar ese juicio, así como lo hizo en el pasado. En el pasado ejecutó el juicio sobre esos 4 imperios, luego ejecutará en un futuro el juicio, y será en el tiempo de la gran tribulación, como nos lo muestra la palabra del Señor. Y que tiene como propósito generar el espacio, la atmósfera para el regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Vamos a ver eso, bueno, no sé si nosotros, ¿no? Pero nuestra descendencia, ¿no? Va a lograr tener eso. Esa referencia al bronce es interesante verla ahí en el versículo 2 y en el versículo 3, que dice: en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rosados, dice allí, ¿sí? Entonces mira que los últimos caballos son manchados, ¿no? Con manchas, pero manchas negras, rojas, blancas, ¿no? Interesante toda esta simbología, pero allí se habla del bronce, ¿no? El bronce, esos 2 montes de bronce. Esto es un metal. En el Antiguo Testamento uno ve que el bronce se utilizó para cosas que se elaboraron en el tabernáculo y específicamente para todo lo que tenía que ver con el juicio de Dios. Ustedes recuerdan que había un altar de bronce y había un lavacro de bronce. El altar era donde se colocaba el sacrificio y ahí se quemaba el sacrificio. El lavacro era donde iba el sacerdote y se limpiaba, ¿sí? Se aseaba. Y todo eso tiene que ver con juicio. Toda esta es una simbología de juicio. Y esos carros, eh, están relacionados con los 4 colores, como les decía ahora, de los jinetes del Apocalipsis. Y cada uno de esos colores en la simbología y en el lenguaje profético tienen una referencia. Por ejemplo, el rojo hace relación a la guerra, ¿sí? Porque ahí habla, si vuelven ahí al capítulo 6, versículo 2, dice: en el primer carro había caballos alazanes o rojos, ¿sí? Y el rojo hace referencia a la guerra. Entonces viene guerra. El segundo carro, había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. Y entonces vemos que el negro tiene una simbología con el hambre, con una gran hambre, con un hambre a nivel mundial,
¿sí? El tercero, que es el color como pálido, muerte, plagas, y el blanco con la paz falsa que va a ofrecer y que va a traer el anticristo. Es interesante todo esto que nos muestra aquí la palabra del Señor y que nosotros debemos considerar en lo que Dios le está diciendo a su pueblo para que estemos apercibidos, para que estemos listos, preparados y para que empecemos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero con nuestra vida espiritual. Tengo organizada la maleta, tengo organizada la casa, tengo organizados mis asuntos, que cuando yo me presente adelante de Dios, Dios abra el libro y diga, venga, usted dejó allá unos rollitos bien complicados allá en la tierra, no los organizó y le di el tiempo, y usted nada, usted tiene ahí unas ataduras, ahí tiene unas conductas, actitudes, comportamientos que usted no trabajó. Dios hace juicio. Dios llama la atención. Nos ofrece su amor, nos ofrece su misericordia, nos manifiesta su amor y misericordia, sí, todo el tiempo, pero también nos advierte de su justicia. Y como sus hijos, como su pueblo, estamos llamados a prestar atención y a actuar con base en lo que Él nos advierte en su palabra. Así que si no se ha acomodado, acomódese, ¿sí? Yo estoy acomodándome los pantalones porque me están cayendo. Entonces, acomodarnos. Mira el que está a su lado, dígale, acomode lo que todavía no ha acomodado, arregle lo que todavía no ha arreglado, ¿sí? A eso nos llama el Señor. Hay que arreglar lo que no hemos arreglado, lo que tenemos allí desarreglado, desacomodado, necesitamos acomodarlo. ¿Por qué? El Señor se está preparando para llevarnos a su presencia, ¿sí? Y después viene y se establece sobre esta tierra. Así que tenemos que estar listos. Cuando a usted le dicen, listo, en sus marcas. Y cuando el Señor dijo ya, como dice el de la propaganda, ya es ya. Y si usted no acomodó los pantalones, pues allí se quedó y lo cogieron con los pantalones en el piso. Y ahí ya no va a haber tiempo de decir, espere un momentico que ya casi. Uno tiene que estar listo, ¿no? A eso nos llama el Señor. A estar listos, a seguir preparados, a seguir actuando en función de su voluntad, de su propósito. Así que si usted no está en la voluntad y el propósito de Dios, mire a ver qué va a ir haciendo. Si no está haciendo nada, póngase a hacer algo. ¿Sí? En estos días nos mandaban un video y recordábamos el énfasis y la premisa que estamos manejando en las misiones. Nosotros logramos desarrollar todo esto que Dios nos motiva a hacer, es porque hay pies que van, porque hay rodillas que oran, pero también manos que dan. Pero hay gente que ni va, ni ora y ni da. Entonces tenemos que evaluar. Todos somos parte de la obra de Dios y todos debemos hacer las tres cosas: ir, orar y dar. Como dice así de ladito y mira el que está ahí al lado derecho, dígale, usted está yendo, usted está orando, usted está dando. Alguien decía, yo estoy dando lata, pero pues estoy dando algo. Yo no oro, pero por mí oran todo el tiempo.
Yo no voy, pero veo cómo les va de bien a los que van, ¿no? Esa no es nuestra dinámica es diferente. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Si usted quiere ser de los que van, de los que oran y de los que dan, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Rey y vamos a pedirle al Señor que tome nuestras vidas, que nos haga cada día más y más conscientes de la obra extraordinaria que Él ha hecho en la cruz a través de Jesucristo.